En el Rincón de Columela abordamos hoy la presencia y relevancia que tuvieron los clérigos en el desarrollo de la olivicultura en la comarca de Estepa. Más apuntes históricos sobre su incursión en este sector con Moisés Caballero. Bienvenido al Rincón de Columela. En el último capítulo que visitamos el archivo de protocolos, nos encontrábamos y hablábamos con uno de los personajes muy interesantes en el mundo de la olivicultura. Eran curiosamente los escribanos, los notarios, aquellos que hacían fe y daban fe de los actos comerciales o de los testamentos o de cualquier otro tipo de carácter público. Pues bien, otro grupo que en teoría podía ser poco dado al mundo de la agricultura, pero en el caso concreto de nuestra comarca y de nuestro producto, y ya lo he repetido en varios programas, es el papel del clero. Como el clero fue uno de los grandes precursores de que precisamente la comarca de Estepa tuviera un especial desarrollo en el mundo de la olivicultura. ¿Y por qué? Principalmente porque la comarca de Estepa tuvo la suerte, como siempre he comentado, de que no hubo el uso del famoso derecho de molienda. El derecho de molienda, siempre lo he repetido, que fue un factor, digamos, nefasto para la olivicultura. ¿Por qué? Porque hizo que no se construyese lo suficiente número de molinos, lo suficiente número para una producción que cada día iban creciendo más, y con lo cual las producciones se atrojaban. Y eso hizo, digamos, como un carácter vital en la olivicultura española. Y como he dicho muchas veces, fue casi hasta ya bien entrado el siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX cuando se construyen más molinos y hay capacidad suficiente para morturarlo rápidamente. Porque no debemos olvidar que para obtener un buen aceite de oliva virgen extra siempre tenemos que morturar las aceitunas rápidamente. Pero al tema, estamos con los clérigos. La comarca de Estepa, como por circunstancias históricas cuando se vende el marquesado de Estepa, el derecho eclesiástico no lo recibe la nobleza directamente ni los arzobispados contiguos, con lo cual se crea lo que se conoce como la vicaría, un cuasi obispado, en el cual el vicario ejercía sus potestades como si fuese el, digamos, obispo del territorio. Y eso hizo que se instalase una gran cantidad de sacerdotes. Con la instalación de una gran cantidad de sacerdotes, estos venían con sus familiares, y estos sacerdotes eran los que principalmente tenían conocimiento de dotes agrícolas. El hecho de que en la comarca de Estepa existieran bibliotecas importantes en materia agronómica se debe a que existían importantes sacerdotes que vieron en el negocio de la olivicultura un negocio muy lucrativo. Porque ese es el quid de nuestro tema, ¿no? Nosotros tenemos que destacar que en la olivicultura, y en el caso concreto de la comarca de Estepa, que siempre ha sido una comarca muy productiva, generaba una plusvalía a este tipo de productos que hacía que se pudiese vender en otros territorios. Al tener un volumen importante de aceite, importante siempre hay que tenerlo en cuenta dentro de un contexto histórico, esas posibilidades de vender este aceite que pasaba de Despeñaperros y subía su precio como 6, 7 u 8 veces, porque así lo hemos visto en los documentos notariales, hacía que las personas más ávidas, las personas más cultas, las personas que tenían mayor interés, como era el mundo de los clérigos, fueran estos los primeros promotores en meterse en este campo. De ahí que hubo grandes fortunas relacionadas con el mundo de la olivicultura, siendo principalmente clérigos los que protagonizaron este hecho, es decir, consiguieron este dinero. Este dinero se consiguió además por un tema muy importante, no solo que eran las personas más inteligentes, las personas que sabían dónde había capacidad de negocio, sino que también tuvieron una ventaja con respecto al pueblo llano, y es que fiscalmente tenían muchas ventajas a la hora del pago de impuestos. ¿Eso qué hizo? Pues que muchos familiares de clérigos o muchos clérigos tuviesen muchas propiedades en materia de olivicultura, especialmente en el mundo de los molinos, porque ellos sí podían construir molinos y ellos sí tenían, digamos, una menor carga fiscal con respecto a otros sitios. Porque otro tema también importante, que insisto en estos temas de la olivicultura, o estos temas que estamos hablando de historia, que siempre a lo largo de la modernidad, agricultor podía ser cualquiera, olivicultor no. Porque en la olivicultura siempre teníamos el contexto de que teníamos que, luego el papel industrial, había que contar con la transformación. De ahí el peso de ser, digamos, tener grandes propiedades para ser un olivicultor en nuestro territorio. ¿Y quiénes fueron los que protagonizaron conjuntamente con el marqués y con algunos otros grandes propietarios? El clero. En la comarca de Estepa, dada esa circunstancia de que existiese la vicaría de Estepa, un número importante de clérigos, un número de clérigos importantes y formados, y además conocedores de las riquezas que generaba el olivar, hicieron que conjuntamente con el marqués, con los grandes, digamos,
labradores consolidaran aún más, si cabe, el mundo de la olivicultura en la comarca de Estepa. En la semana que viene abordaremos otro tema muy interesante, como fue esa congregación del asociacionismo agrario y cómo fueron precisamente los sacerdotes los primeros inspiradores de este mundo asociativo a través de la olivicultura.